Roma, en el corazón del invierno. Un frío que cala los huesos y vuelve el aire cortante como un cuchillo. La Basílica de San Pedro duerme envuelta en un silencio espeso, apenas roto por el chisporroteo de alguna vela lejana. Pero una figura avanza a tientas, pegada a los muros, oculta entre las columnas colosales. Lleva un farol que apenas ilumina un palmo por delante y proyecta sombras fantasmales en la piedra. En la otra mano sostiene un cincel. Su respiración es agitada, contenida. Miguel Ángel Buonarroti tiene 24 años y está ardiendo de rabia. Una rabia fría, de esas que te agarran el estómago y no te sueltan en días. Horas antes había escuchado sin querer una conversación entre dos lombardos que admiraban su obra. Su piedad. Esa escultura que le había costado casi 2 años de sudor, de noches en vela, de duelos con el mármol. Y uno de ellos dijo, con toda la seguridad del ignorante, que era obra de un tal Gobbo, un escultor de Milán. A Miguel Ángel se le nubló la vista. Él, que jamás firmaba nada, que consideraba la vanidad una mancha indigna, sintió cómo la sangre le hervía detrás de los ojos. Así que ahora está aquí, a escondidas, como un ladrón de su propia gloria, dispuesto a grabar su nombre por primera y única vez en su vida. Lo que no imagina es que ese gesto, esa noche de furia y orgullo, se convertiría en una leyenda. Pero antes de llegar a este momento, el camino ha sido más duro que el mármol de Carrara. Y todo empezó en un pequeño pueblo toscano, con el sonido de un martillo meciendo a un recién nacido. Soy Alejandro Montiel, y esto es Vidas que marcaron la historia. Hoy te voy a contar la historia de un titán, un hombre que peleó con papas, con príncipes, con artistas y hasta con Dios. Un genio insoportable, huraño, arrogante y al mismo tiempo capaz de arrancarle lágrimas a quien contempla su obra. Miguel Ángel, un nombre que evoca poder, belleza y un carácter imposible. Porque este no es un relato de mármol y oro, es la crónica de un alma en llamas. Y empieza exactamente el 6 de marzo de 1477. Caprese, una aldea diminuta, encaramada en las colinas, no lejos de Florencia. Allí, en la casa fría de un juez local, nace un niño. Su padre, Lodovico Buonarroti, es un noble venido a menos, de esos que tienen más escudos en el blasón que monedas en la faltriquera. Un hombre orgulloso, rígido, que se aferra a su linaje como un náufrago a una tabla. Él sostiene, con la mandíbula apretada y la mirada altiva, que los Buonarroti descienden de los antiguos condes de Canosa. Y para un hombre así, el trabajo manual es poco menos que una deshonra, una mancha en el apellido. Sus hijos, está convencido, deben dedicarse a profesiones nobles, la administración, la milicia, la política, jamás un oficio de artesanos. Pero el destino suele tener otros planes, y los escribe con polvo de mármol. La madre de Miguel Ángel tiene una salud tan frágil como un cristal veneciano. Apenas puede sostenerse en pie. Así que el recién nacido es enviado a una nodriza en el cercano pueblo de Setignano. Y aquí es donde la historia da su primer giro, de esos que parecen guiados por una mano invisible. Porque Setignano no es un simple caserío de pastores, es el corazón palpitante de las canteras. De esas montañas, desde hacía siglos, se extraía la célebre piedra serena y también el mármol que alimentaba los sueños de los artistas. El aire allí no huele a flores ni a heno, huele a polvo de piedra. Cada calle, cada tejado, cada pulmón está impregnado de esa nube blanquecina que se cuela por todas partes. Imagínate por un momento la escena. Una mujer robusta, de manos ásperas, amamanta a un bebé que apenas abre los ojos. Y mientras el niño succiona la leche, el mundo a su alrededor resuena con un ritmo
que ya nunca lo abandonará. El golpeteo incansable de los martillos y los cinceles contra la roca. No hay nanas de cuna para el pequeño Michelangelo, como le llaman. Su canción de arrullo es el tac-tac-tac de las herramientas. Decenas de artesanos cortando bloques, dándole forma a la piedra más dura. El niño crece envuelto en ese rumor, lo respira, lo incorpora a su cuerpo. Muchos años después, ya convertido en leyenda, él mismo bromeaba con una frase que lo dice todo. Junto con la leche de mi nodriza, absorbí también el cincel y el martillo. Y no es una metáfora bonita, es una verdad literal. En Setiñano, Miguel Ángel aprende el lenguaje secreto de la piedra antes que el de las palabras. La toca, la huele, la siente viva bajo sus dedos diminutos. Todavía gatea cuando ya modela figuritas de barro y dibuja con carbón en las paredes encaladas. En su interior despierta un instinto más potente que cualquier tradición familiar, más fuerte que los gritos de su padre, el instinto del creador. Algo que, como verás, se impondrá a todo y a todos. Cuando el niño regresa por fin a la casa paterna en Florencia, el choque es brutal. Lodovico ve a su hijo pequeño y descubre, horrorizado, que aquel crío no sueña con ser podestá ni capitán. Sueña con ensuciarse las manos. Le habla de leyes y él dibuja en los márgenes de los libros. Le compra ropajes decentes y vuelven manchados de tiza roja. Hay una batalla que se va a librar puertas adentro, y no será silenciosa. Florencia a finales del 400 es un hervidero, una joya del Renacimiento temprano, pero también una jaula de convenciones. En la escuela, Miguel Ángel se aburre como una ostra. La gramática y el latín le producen urticaria. Odia cada minuto que pasa encerrado entre aquellos pupitres. Su mente está en otra parte. Se escapa de las clases para colarse en las iglesias y copiar las grandes masas de Giotto y de Masaccio. Se pasa horas muertas contemplando los frescos, los perfiles rotundos, la manera en que aquellos maestros antiguos habían atrapado la luz en la pared. Su cuaderno se llena de apuntes febriles. Duerme poco, come menos, dibuja sin cesar. Y su padre, al descubrirlo, monta en cólera, como un hidalgo español al que le han pisoteado el escudo de armas. Imagina los portazos en aquella casa modesta, los gritos que hacen temblar las vigas. Lodovico lo insulta, lo amenaza, incluso levanta la mano. Le repite una y otra vez, con desprecio, como si acabara de proponerle el peor de los crímenes. ¿Quieres hacerte picapedrero? ¿Rebajarte a cortar piedras? Pero Miguel Ángel, con 13 años, tiene ya una voluntad más firme que el granito. Es tozudo como una mula, huraño, insociable. Contesta poco, aprieta los dientes y sigue en lo suyo. Y un día, harto de los castigos, se planta delante de su padre, lo mira fijamente y suelta con una calma que hiela la sangre: «No seré nada más que artista». Así, sin añadir una palabra. Esa frase es su declaración de guerra. Lodovico, por primera vez, se siente derrotado. Ha agotado todas las armas, los golpes, los insultos, las prohibiciones, y nada ha funcionado. Ve en los ojos de ese muchacho una determinación que no es humana, es casi una posesión. Así que, tragándose todo su orgullo, decide dar el paso más humillante que pueda imaginarse. Él mismo, con las manos temblorosas de rabia, lleva a su hijo al taller del pintor más famoso de Florencia en aquel momento, Domenico Ghirlandaio. Pero lo que sucede a continuación deja a todos con la boca abierta. Lo normal, lo que marcan las costumbres, es que los padres paguen al maestro por la formación. Es como una matrícula, un tributo, a cambio de que el chico aprenda el oficio, barriendo el suelo y moliendo pigmentos.
Pero el talento de Miguel Ángel es tan deslumbrante, tan descaradamente evidente, que Ghirlandaio rompe todas las normas. No solo acepta tomarlo como aprendiz, sino que además le ofrece un salario. Sí, has oído bien. Un adolescente imberbe que apenas empieza recibe dinero por trabajar. Algo insólito. Una señal que los más viejos del lugar interpretan como un presagio. Aquí hay un monstruo en ciernes. El taller de Ghirlandaio es la mejor escuela que uno pueda soñar. Allí se respira arte por los 4 costados. Grandes encargos, retablos, frescos que cubren capillas enteras. La técnica del oficio se transmite con rigor, pero Miguel Ángel solo aguanta 1 año. 1. Le sobra talento por todos los poros y le falta paciencia para ser un simple discípulo. Observa cómo pinta el maestro y en su interior ya está corrigiendo sus trazos. Una leyenda, que probablemente es cierta en espíritu, cuenta que un día Ghirlandaio le encargó terminar una figura en un fresco, y el muchacho lo hizo con tal maestría que el pintor, al verlo, exclamó con una mezcla de admiración y rabia contenida: «Este chico sabe más que yo». No es una confesión fácil para un maestro consagrado. Aquel taller se le quedaba pequeño, y además el carácter del chico no ayudaba. Miguel Ángel era arrogante, altivo, discutía con los otros aprendices sin freno. No soportaba las críticas ni las bromas. Su lengua era tan afilada como sus lápices. Y entonces ocurre el episodio que marcará su rostro para siempre. En uno de los enfrentamientos con otro joven escultor, Pietro Torrigiano, la discusión sube de tono hasta que los insultos se convierten en golpes. Torrigiano, más corpulento y de puños rápidos, le asesta un puñetazo bestial en plena cara. El impacto es tan violento que el hueso de la nariz se parte como una rama seca. La sangre salpica el suelo. A Miguel Ángel lo recogen del polvo con la nariz aplastada, deformada. Ese perfil chato, hundido, se convertirá en su marca de por vida. Un recuerdo perpetuo de su temperamento indomable. Pero lejos de apaciguarlo, la cicatriz parece avivar aún más su fuego interior. Ya no hay vuelta atrás. El patito feo con ínfulas de genio está listo para volar. Y su próximo destino es un jardín que parece el Olimpo en la tierra. Porque sobre aquel muchacho de apenas 15 años ha puesto sus ojos el hombre más poderoso de Florencia. Un tipo que no lleva corona, pero gobierna con más influencia que muchos reyes. Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico. Banquero, político, poeta y el mecenas más exquisito que haya dado el Renacimiento. Lorenzo ha oído hablar de ese aprendiz prodigioso que pinta mejor que su maestro y decide invitarlo a su palacio. No es una visita de cortesía. Es como si hoy te llamara el director del Museo del Prado para ofrecerte tu primera exposición. El joven Michelangelo deja el taller de Ghirlandaio y se muda literalmente a la mansión de los Medici. No es un criado, no es un invitado. Vive como un hijo más. Se sienta a la misma mesa que Lorenzo, viste las ropas que él le regala, come de sus platos de plata. Pero lo más valioso no es el lujo material. Lo más valioso es que recibe acceso a algo que nadie más tiene. En los jardines del convento de San Marco, los Medici han reunido una colección de esculturas antiguas que quita el hipo. Mármoles griegos y romanos, torsos de dioses, cabezas de emperadores, relieves mitológicos. Allí, por primera vez en su vida, Miguel Ángel entra en contacto directo con la grandeza del arte clásico. Él, que hasta entonces solo había visto rígidas estatuas góticas, se encuentra de repente frente a la armonía perfecta de los cuerpos esculpidos por Fidias o Praxíteles. Y es una revelación, como si dentro de su cabeza estallara una tormenta de colores. Pasa días y noches enteras
en ese jardín encantado, acariciando el mármol antiguo, midiendo las proporciones, copiando cada curva y cada tensión muscular. No se limita a imitar, dialoga con aquellas piedras, aprende de los viejos griegos y romanos su lenguaje secreto, el lenguaje de los músculos, de los huesos, del movimiento. Allí comprende algo que no le abandonará jamás. El cuerpo humano no es solo carne, sino la prisión donde un alma divina lucha por liberarse. Y su tarea, la del artista, no es construir figuras añadiendo materia, sino todo lo contrario, quitar lo que sobra para liberar la forma que ya está dentro. Una idea casi mística que años más tarde resumirá en una frase inolvidable: tomo un bloque de mármol y elimino todo lo que no es David. La primera pieza significativa que sale de sus manos en ese paraíso es la cabeza de un fauno. No se conforma con una réplica pulcra, le añade vida. Lo representa como un anciano de boca entreabierta, donde se adivinan los dientes y la lengua, dotándolo de una vitalidad casi inquietante. Cuando Lorenzo la ve, se queda un instante en silencio. Y luego, con esa mezcla de ironía y sabiduría propia, de quien ha visto mucho mundo, comenta sonriendo: un ser tan viejo no puede conservar todos los dientes, ¿no crees? Cualquier otro aprendiz habría asentido y realizado el cambio en los siguientes días. Pero Miguel Ángel no. Él, allí mismo, agarra el cincel y, sin dudarlo, le arranca un diente al fauno de un solo golpe seco. Luego esculpe un vacío en la encía, como si el tiempo lo hubiera desgastado. El magnífico se queda atónito. Más que el talento, lo que lo deja fascinado es el carácter, el orgullo, la determinación feroz de aquel chaval que no duda en defender su visión, incluso delante del hombre más poderoso de la ciudad. En aquel palacio, el artista adolescente no solo se codea con mármoles, se sienta a la mesa con las mentes más brillantes de la época, con filósofos neoplatónicos como Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, con el poeta Angelo Poliziano. Absorbe debates sobre la inmortalidad del alma, sobre la belleza divina, sobre el vínculo entre el cristianismo y la sabiduría antigua. Aquellas conversaciones calan hondo en su espíritu, modelando su visión del mundo casi tanto como el cincel modela la piedra. Comprende que el arte no es solo un oficio manual, es una forma de conocimiento, un camino hacia Dios. Son los 3 años más luminosos y felices de su existencia. Miguel Ángel respira, crea, aprende. Está en la cima, protegido por un príncipe humanista, acunado por el rumor de las fuentes del jardín de San Marco. Pero en su destino, cada rayo de sol viene seguido de una tormenta negra. Y la que se avecina no será una tormenta cualquiera. En 1492, Lorenzo el Magnífico muere, y con él se apaga una época. Las puertas del paraíso se cierran de golpe. Florencia, aquella ciudad que olía a pintura fresca y a mármol pulido, cae en manos de un fraile dominico que es exactamente lo opuesto a la luz y la alegría. Un profeta de fuego y azufre llamado Girolamo Savonarola. Sus palabras son látigos. Maldice la cultura pagana, grita que la belleza es pecado. Organiza las famosas hogueras de las vanidades, donde arden cuadros, libros, joyas e instrumentos musicales. El universo de armonía, de cuerpos perfectos y de reflexión sobre lo divino, en el que Miguel Ángel había crecido, se derrumba como un castillo de naipes. El joven, asustado, confundido, huye de Florencia. Abandona los jardines, los mármoles, los amigos. No sabe aún que esa huida lo llevará a otra ciudad que se convertirá en su segunda casa y en su eterno campo de batalla. La ciudad eterna. Roma. Pero antes de que eso ocurra,
antes de que se enfrente a papas y cardenales, al martirio del techo de la Sixtina y a la tragedia de una tumba que lo perseguirá durante 40 años, debe superar su primera gran prueba. Y esa prueba huele a engaño, porque la próxima vez que oigas hablar de Miguel Ángel, será como protagonista de un escándalo, una falsificación, una obra maestra pagana esculpida para hacerse pasar por antigua, un fraude que, en lugar de destruir su carrera, le abrirá las puertas de la inmortalidad. Pero eso es harina de otro costal, y te lo contaré en un instante. Ahora, antes de que sigamos desgranando los infiernos y las glorias de este gigante, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un solo hombre puede desafiar al papa más temible de la historia, sobrevivir al odio de sus rivales y pintar un cielo lleno de profetas con el barro cayéndole en los ojos? Porque esto solo es el principio. Miguel Ángel aún no sabe lo que es dormir con las botas puestas, trabajar hasta rozar la ceguera y ver cómo sus mayores sueños se convierten en cenizas. Si quieres descubrir cómo aquel muchacho terco se transformó en el artista más grande de todos los tiempos, suscríbete ahora al canal, dale a like y activa la campanita. Esto acaba de empezar, y te prometo que cuando veas la cara del Moisés que esculpió con toda su rabia contenida, se te va a quedar grabada para siempre. Vamos, acompáñame. Roma en el corazón del invierno. Un frío que cala los huesos y vuelve el aire cortante como un cuchillo. La Basílica de San Pedro duerme envuelta en un silencio espeso, apenas roto por el chisporroteo de alguna vela lejana. Pero una figura avanza a tientas, pegada a los muros, oculta entre las columnas colosales. Lleva un farol que apenas ilumina un palmo por delante y proyecta sombras fantasmales en la piedra. En la otra mano sostiene un cincel. Su respiración es agitada, contenida. Miguel Ángel Buonarroti tiene 24 años y está ardiendo de rabia. Una rabia fría, de esas que te agarran el estómago y no te sueltan en días. Horas antes había escuchado sin querer una conversación entre dos lombardos que admiraban su obra, su piedad. Esa escultura que le había costado casi 2 años de sudor, de noches en vela, de duelos con el mármol. Y uno de ellos dijo, con toda la seguridad del ignorante, que era obra de un tal Gobbo, un escultor de Milán. A Miguel Ángel se le nubló la vista. Él, que jamás firmaba nada, que consideraba la vanidad una mancha indigna, sintió cómo la sangre le hervía detrás de los ojos. Así que ahora está aquí, a escondidas, como un ladrón de su propia gloria, dispuesto a grabar su nombre por primera y única vez en su vida. Lo que no imagina es que ese gesto, esa noche de furia y orgullo, se convertiría en una leyenda. Pero antes de llegar a este momento, el camino ha sido más duro que el mármol de Carrara. Y todo empezó en un pequeño pueblo toscano, con el sonido de un martillo meciendo a un recién nacido. Soy Alejandro Montiel, y esto es Vidas que marcaron la historia. Hoy te voy a contar la historia de un titán. Un hombre que peleó con papas, con príncipes, con artistas y hasta con Dios. Un genio insoportable, huraño, arrogante y al mismo tiempo capaz de arrancarle lágrimas a quien contempla su obra. Miguel Ángel, un nombre que evoca poder, belleza y un carácter imposible, porque este no es un relato de mármol y oro, es la crónica de un alma en llamas. Y empieza exactamente el 6 de marzo de 1477. Caprese, una aldea diminuta encaramada en las colinas, no lejos de Florencia. Allí, en la casa fría de un juez local, nace un niño. Su padre, Lodovico Buonarroti, es un noble venido a menos, de esos que tienen más escudos en el blasón que monedas en la faltriquera.
un hombre orgulloso, rígido, que se aferra a su linaje como un náufrago a una tabla. Él sostiene con la mandíbula apretada y la mirada altiva que los Buonarroti descienden de los antiguos condes de Canosa. Y para un hombre así, el trabajo manual es poco menos que una deshonra, una mancha en el apellido. Sus hijos, está convencido, deben dedicarse a profesiones nobles: la administración, la milicia, la política. Jamás un oficio de artesanos. Pero el destino suele tener otros planes, y los escribe con polvo de mármol. La madre de Miguel Ángel tiene una salud tan frágil como un cristal veneciano. Apenas puede sostenerse en pie. Así que el recién nacido es enviado a una nodriza en el cercano pueblo de Setignano. Y aquí es donde la historia da su primer giro, de esos que parecen guiados por una mano invisible. Porque Setignano no es un simple caserío de pastores. Es el corazón palpitante de las canteras. De esas montañas, desde hacía siglos, se extraía la célebre piedra serena y también el mármol que alimentaba los sueños de los artistas. El aire allí no huele a flores ni a heno, huele a polvo de piedra. Cada calle, cada tejado, cada pulmón está impregnado de esa nube blanquecina que se cuela por todas partes. Imagínate por un momento la escena. Una mujer robusta, de manos ásperas, amamanta a un bebé que apenas abre los ojos. Y mientras el niño succiona la leche, el mundo a su alrededor resuena con un ritmo que ya nunca lo abandonará. El golpeteo incansable de los martillos y los cinceles contra la roca. No hay nanas de cuna para el pequeño Michelangelo, como le llaman. Su canción de arrullo es el tac-tac-tac de las herramientas. Decenas de artesanos cortando bloques, dándole forma a la piedra más dura. El niño crece envuelto en ese rumor, lo respira, lo incorpora a su cuerpo. Muchos años después, ya convertido en leyenda, él mismo bromeaba con una frase que lo dice todo. Junto con la leche de mi nodriza, absorbí también el cincel y el martillo. Y no es una metáfora bonita, es una verdad literal. En Setignano, Miguel Ángel aprende el lenguaje secreto de la piedra antes que el de las palabras. La toca, la huele, la siente viva bajo sus dedos diminutos. Todavía gatea cuando ya modela figuritas de barro y dibuja con carbón en las paredes encaladas. En su interior despierta un instinto más potente que cualquier tradición familiar, más fuerte que los gritos de su padre, el instinto del creador. Algo que, como verás, se impondrá a todo y a todos. Cuando el niño regresa por fin a la casa paterna en Florencia, el choque es brutal. Lodovico ve a su hijo pequeño y descubre, horrorizado, que aquel crío no sueña con ser podestá ni capitán. Sueña con ensuciarse las manos, le habla de leyes y él dibuja en los márgenes de los libros. Le compra ropajes decentes y vuelven manchados de tiza roja. Hay una batalla que se va a librar puertas adentro. Y no será silenciosa. Florencia a finales del 400 es un hervidero, una joya del Renacimiento temprano, pero también una jaula de convenciones. En la escuela, Miguel Ángel se aburre como una ostra. La gramática y el latín le producen urticaria. Odia cada minuto que pasa encerrado entre aquellos pupitres. Su mente está en otra parte. Se escapa de las clases para colarse en las iglesias y copiar las grandes masas de Giotto y de Masaccio. Se pasa horas muertas contemplando los frescos, los perfiles rotundos, la manera en que aquellos maestros antiguos habían atrapado la luz en la pared. Su cuaderno se llena de apuntes febriles. Duerme poco, come menos, dibuja sin cesar. Y su padre, al descubrirlo, monta en cólera, como un hidalgo español al que le han pisoteado el escudo de armas. Imagina los portazos en aquella casa modesta, los gritos que hacen temblar las vigas.
Lodovico lo insulta, lo amenaza, incluso levanta la mano. Le repite una y otra vez con desprecio, como si acabara de proponerle el peor de los crímenes. ¿Quieres hacerte picapedrero? ¿Rebajarte a cortar piedras? Pero Miguel Ángel, con 13 años, tiene ya una voluntad más firme que el granito. Es tozudo como una mula, huraño, insociable. Contesta poco, aprieta los dientes y sigue en lo suyo. Y un día, harto de los castigos, se planta delante de su padre, lo mira fijamente y suelta con una calma que hiela la sangre: no seré nada más que artista. Así, sin añadir una palabra. Esa frase es su declaración de guerra. Lodovico, por primera vez, se siente derrotado. Ha agotado todas las armas, los golpes, los insultos, las prohibiciones. Y nada ha funcionado. Ve en los ojos de ese muchacho una determinación que no es humana, es casi una posesión. Así que, tragándose todo su orgullo, decide dar el paso más humillante que pueda imaginarse. Él mismo, con las manos temblorosas de rabia, lleva a su hijo al taller del pintor más famoso de Florencia en aquel momento, Domenico Ghirlandaio. Pero lo que sucede a continuación deja a todos con la boca abierta. Lo normal, lo que marcan las costumbres, es que los padres paguen al maestro por la formación. Es como una matrícula, un tributo a cambio de que el chico aprenda el oficio barriendo el suelo y moliendo pigmentos. Pero el talento de Miguel Ángel es tan deslumbrante, tan descaradamente evidente, que Ghirlandaio rompe todas las normas. No solo acepta tomarlo como aprendiz, sino que además le ofrece un salario. Sí, has oído bien. Un adolescente imberbe que apenas empieza recibe dinero por trabajar. Algo insólito. Una señal que los más viejos del lugar interpretan como un presagio. Aquí hay un monstruo en ciernes. El taller de Ghirlandaio es la mejor escuela que uno pueda soñar. Allí se respira arte por los 4 costados. Grandes encargos, retablos, frescos que cubren capillas enteras. La técnica del oficio se transmite con rigor. Pero Miguel Ángel solo aguanta 1 año. 1. Le sobra talento por todos los poros y le falta paciencia para ser un simple discípulo. Observa cómo pinta el maestro y en su interior ya está corrigiendo sus trazos. Una leyenda, que probablemente es cierta en espíritu, cuenta que un día Ghirlandaio le encargó terminar una figura en un fresco. Y el muchacho lo hizo con tal maestría que el pintor, al verlo, exclamó con una mezcla de admiración y rabia contenida: «Este chico sabe más que yo». No es una confesión fácil para un maestro consagrado. Aquel taller se le quedaba pequeño. Y además, el carácter del chico no ayudaba. Miguel Ángel era arrogante, altivo, discutía con los otros aprendices sin freno. No soportaba las críticas ni las bromas. Su lengua era tan afilada como sus lápices. Y entonces ocurre el episodio que marcará su rostro para siempre. En uno de los enfrentamientos con otro joven escultor, Pietro Torrigiano, la discusión sube de tono hasta que los insultos se convierten en golpes. Torrigiano, más corpulento y de puños rápidos, le asesta un puñetazo bestial en plena cara. El impacto es tan violento que el hueso de la nariz se parte como una rama seca. La sangre salpica el suelo. A Miguel Ángel lo recogen del polvo, con la nariz aplastada, deformada. Ese perfil chato, hundido, se convertirá en su marca de por vida. Un recuerdo perpetuo de su temperamento indomable. Pero lejos de apaciguarlo, la cicatriz parece avivar aún más su fuego interior. Ya no hay vuelta atrás. El patito feo con ínfulas de genio está listo para volar. Y su próximo destino es un jardín que parece el Olimpo en la tierra. Porque sobre aquel muchacho de apenas 15 años ha puesto sus ojos el hombre más poderoso de Florencia. Un tipo que no lleva corona,
pero gobierna con más influencia que muchos reyes. Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico. Banquero, político, poeta y el mecenas más exquisito que haya dado el Renacimiento. Lorenzo ha oído hablar de ese aprendiz prodigioso que pinta mejor que su maestro y decide invitarlo a su palacio. No es una visita de cortesía. Es como si hoy te llamara el director del Museo del Prado para ofrecerte tu primera exposición. El joven Michelangelo deja el taller de Ghirlandaio y se muda literalmente a la mansión de los Medici. No es un criado, no es un invitado. Vive como un hijo más. Se sienta a la misma mesa que Lorenzo, viste las ropas que él le regala, come de sus platos de plata. Pero lo más valioso no es el lujo material. Lo más valioso es que recibe acceso a algo que nadie más tiene. En los jardines del convento de San Marco, los Medici han reunido una colección de esculturas antiguas que quita el hipo. Mármoles griegos y romanos, torsos de dioses, cabezas de emperadores, relieves mitológicos. Allí, por primera vez en su vida, Miguel Ángel entra en contacto directo con la grandeza del arte clásico. Él, que hasta entonces solo había visto rígidas estatuas góticas, se encuentra de repente frente a la armonía perfecta de los cuerpos esculpidos por Fidias o Praxíteles. Y es una revelación, como si dentro de su cabeza estallara una tormenta de colores. Pasa días y noches enteras en ese jardín encantado, acariciando el mármol antiguo, midiendo las proporciones, copiando cada curva y cada tensión muscular. No se limita a imitar, dialoga con aquellas piedras. Aprende de los viejos griegos y romanos su lenguaje secreto, el lenguaje de los músculos, de los huesos, del movimiento. Allí comprende algo que no le abandonará jamás. El cuerpo humano no es solo carne, sino la prisión donde un alma divina lucha por liberarse. Y su tarea, la del artista, no es construir figuras añadiendo materia, sino todo lo contrario, quitar lo que sobra para liberar la forma que ya está dentro. Una idea casi mística que años más tarde resumirá en una frase inolvidable: tomo un bloque de mármol y elimino todo lo que no es David. La primera pieza significativa que sale de sus manos en ese paraíso es la cabeza de un fauno. No se conforma con una réplica pulcra, le añade vida. Lo representa como un anciano de boca entreabierta, donde se adivinan los dientes y la lengua, dotándolo de una vitalidad casi inquietante. Cuando Lorenzo la ve, se queda un instante en silencio, y luego, con esa mezcla de ironía y sabiduría propia de quien ha visto mucho mundo, comenta sonriendo: un ser tan viejo no puede conservar todos los dientes, ¿no crees? Cualquier otro aprendiz habría asentido y realizado el cambio en los siguientes días. Pero Miguel Ángel no. Él, allí mismo, agarra el cincel y, sin dudarlo, le arranca un diente al fauno de un solo golpe seco. Luego esculpe un vacío en la encía, como si el tiempo lo hubiera desgastado. El Magnífico se queda atónito. Más que el talento, lo que lo deja fascinado es el carácter, el orgullo, la determinación feroz de aquel chaval que no duda en defender su visión incluso delante del hombre más poderoso de la ciudad. En aquel palacio, el artista adolescente no solo se codea con mármoles, se sienta a la mesa con las mentes más brillantes de la época, con filósofos neoplatónicos como Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, con el poeta Angelo Poliziano. Absorbe debates sobre la inmortalidad del alma, sobre la belleza divina, sobre el vínculo entre el cristianismo y la sabiduría antigua. Aquellas conversaciones calan hondo en su espíritu, modelando su visión del mundo casi tanto como el cincel modela la piedra.
comprende que el arte no es solo un oficio manual, es una forma de conocimiento, un camino hacia Dios. Son los 3 años más luminosos y felices de su existencia. Miguel Ángel respira, crea, aprende. Está en la cima, protegido por un príncipe humanista, acunado por el rumor de las fuentes del jardín de San Marco. Pero en su destino, cada rayo de sol viene seguido de una tormenta negra. Y la que se avecina no será una tormenta cualquiera. En 1492, Lorenzo el Magnífico muere, y con él se apaga una época. Las puertas del paraíso se cierran de golpe. Florencia, aquella ciudad que olía a pintura fresca y a mármol pulido, cae en manos de un fraile dominico que es exactamente lo opuesto a la luz y la alegría. Un profeta de fuego y azufre llamado Girolamo Savonarola. Sus palabras son látigos. Maldice la cultura pagana, grita que la belleza es pecado, organiza las famosas hogueras de las vanidades donde arden cuadros, libros, joyas e instrumentos musicales. El universo de armonía, de cuerpos perfectos y de reflexión sobre lo divino en el que Miguel Ángel había crecido, se derrumba como un castillo de naipes. El joven, asustado, confundido, huye de Florencia. Abandona los jardines, los mármoles, los amigos. No sabe aún que esa huida lo llevará a otra ciudad que se convertirá en su segunda casa y en su eterno campo de batalla. La ciudad eterna, Roma. Pero antes de que eso ocurra, antes de que se enfrente a papas y cardenales, al martirio del techo de la Sixtina y a la tragedia de una tumba que lo perseguirá durante 40 años, debe superar su primera gran prueba. Y esa prueba huele a engaño. Porque la próxima vez que oigas hablar de Miguel Ángel, será como protagonista de un escándalo, una falsificación, una obra maestra pagana esculpida para hacerse pasar por antigua, un fraude que en lugar de destruir su carrera, le abrirá las puertas de la inmortalidad. Pero eso es harina de otro costal, y te lo contaré en un instante. Ahora, antes de que sigamos desgranando los infiernos y las glorias de este gigante, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un solo hombre puede desafiar al papa más temible de la historia, sobrevivir al odio de sus rivales y pintar un cielo lleno de profetas con el barro cayéndole en los ojos? Porque esto solo es el principio. Miguel Ángel aún no sabe lo que es dormir con las botas puestas, trabajar hasta rozar la ceguera y ver cómo sus mayores sueños se convierten en cenizas. Si quieres descubrir cómo aquel muchacho terco se transformó en el artista más grande de todos los tiempos, suscríbete ahora al canal, dale a like y activa la campanita. Esto acaba de empezar. Y te prometo que cuando veas la cara del Moisés que esculpió con toda su rabia contenida, se te va a quedar grabada para siempre. Vamos, acompáñame. El miedo es un animal extraño. Hay veces que te paraliza y otras, en cambio, te convierte en un huracán. A sus 20 años, Miguel Ángel no sintió que se marchaba de Florencia. Sintió que la ciudad lo escupía. El mundo luminoso de los Medici, aquel jardín donde paseaba entre faunos y dioses antiguos, mientras discutía sobre la inmortalidad del alma, había quedado sepultado bajo una ola de furia sagrada. Savonarola tronaba desde el púlpito. Sus palabras eran brasas ardientes. Vestido con su hábito raído, levantaba el brazo y la plaza entera se helaba. Anunciaba el apocalipsis, bramaba contra el lujo y la corrupción, y las hogueras de las vanidades iluminaban las noches florentinas con una luz siniestra. Allí ardían espejos, laúdes, ropajes, incluso pinturas que hoy serían tesoros de la humanidad.
Para un artista que veía en el cuerpo humano la máxima expresión de lo divino, aquella atmósfera era irrespirable, como si a un pájaro le prohibieran cantar. Así que Miguel Ángel huyó, con poco más que lo opuesto y una confusión espesa en la garganta. No fue un viaje tranquilo. El norte de Italia a finales del siglo XV era un tablero de ajedrez con piezas que cambiaban de manos cada semana. Bologona, la ciudad roja de los soportales interminables, le ofreció un primer refugio. Allí no solo escapaba del fraile, también alimentaba su hambre de conocimiento. Empleó horas y horas estudiando las obras de Jacopo de la Quercia, un escultor que había sabido insuflar tanta vida en la piedra que sus figuras parecían a punto de bajarse del zócalo. Esos relieves con profetas y santas de caderas anchas y gestos dramáticos dejaron una marca en su retina que nunca se borraría. Pero Bologona no era Roma, y el genio necesitaba algo más que un aula. Necesitaba un escenario a la altura de su ego. Regresó a Florencia por un breve respiro. Los Medici, con la ayuda de algunos aliados, habían logrado expulsar temporalmente a Savonarola del poder. Pero no era la misma ciudad. Olía a ceniza, a delación, a odio contenido. Miguel Ángel, con su olfato para el peligro y su ambición desbocada, entendió algo crucial. Para ser el más grande, no bastaba con brillar en casa. Había que ir al centro del universo. Había que morder la manzana en el mismo huerto donde pontífices y emperadores se repartían el mundo. Había que conquistar Roma. Pero, ¿cómo era la Roma de finales del 400? Olvídate de la estampa de cúpulas y ángeles barrocos. Aquella Roma era un cadáver magnífico. El foro, semienterrado, servía de pasto para las cabras. Las termas gigantescas eran canteras a cielo abierto de donde cualquiera sacaba sillares. Los acueductos, mudos y rotos, lloraban óxido sobre la campiña. Y sobre aquella majestad ruinosa se alzaba una corte pontificia que era, al mismo tiempo, la más culta y la más corrupta de toda la cristiandad. El trono de San Pedro lo ocupaba nada menos que el Papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo Borgia. Un nombre que aún hoy evoca veneno, festines, intrigas, hijos reconocidos y una sed insaciable de poder. En esa ciudad, para hacerte un hueco, no bastaba con tener talento. Necesitabas un escándalo, un golpe de efecto que hiciera que los cardenales, entre trago y trago de vino de Frascati, pronunciaran tu nombre. Y Miguel Ángel, con 21 años y la nariz rota, decidió jugar la partida más arriesgada de su vida. ¿Te imaginas falsificar una antigüedad romana? No una chapuza. Una obra maestra capaz de engañar al ojo más experto de la urbe. Pues eso fue exactamente lo que hizo. Con la ayuda, quizás, de su protector Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, de la rama menor de la familia, urdió un plan. Esculpió la figura de un Cupido dormido. Pero no lo hizo al estilo moderno, con esa pulcritud renacentista que ya se reconocía. No. Imitó hasta la última cicatriz, hasta la última rozadura del tiempo. Esculpió la piel del dios como si la hubieran acariciado 1000 años de viento y lluvia. Luego, se cree, lo enterró durante semanas en tierra húmeda para darle esa pátina verdosa y antigua, ese aspecto de haber sido exhumado de una villa imperial. Lo convirtió en una pieza arqueológica perfecta. El Cupido viajó a Roma. No como una escultura de Miguel Ángel Buonarroti, un don nadie, sino como una antigüedad recién descubierta. Y la pieza fue ofrecida al todopoderoso cardenal Raffaele Riario, sobrino del Papa y coleccionista obsesivo de mármoles clásicos. Riario, envuelto en su púrpura, observó la figura con ojos de tasador. La giró, la palpó, contuvo la respiración.
Aquello era un hallazgo sensacional, una joya que cualquier museo mataría por tener hoy. Y pagó una suma tan enorme que la transacción corrió de boca en boca por todo el Vaticano. Pero Roma era un hervidero de celos. Al poco tiempo, la verdad salió a la luz. El Cupido no era romano. Era obra de un florentino con las manos sucias de tierra y el alma cargada de atrevimiento. Cualquiera habría pensado que aquello era el final, que el cardenal, sintiéndose estafado, mandaría arrestar al falsificador. Ser descubierto en un engaño así, en una corte donde el honor lo era todo, equivalía a cavar tu propia tumba profesional. Pero ocurrió algo asombroso, algo que solo puede pasar cuando el talento es tan descomunal que fulmina cualquier prejuicio. El cardenal Riario, en lugar de enfurecerse, quedó fascinado. Llama la atención. No estaba indignado por el fraude. Estaba atónito de que un muchacho sin nombre hubiera sido capaz de esculpir una obra que resistía la comparación con los maestros de la vieja Roma. Exigió que le devolvieran el dinero, claro, pero a renglón seguido preguntó, con una curiosidad casi infantil: ¿quién es ese escultor? Tráiganmelo. Y así, mediante un escándalo, una noche de tierra húmeda y un Cupido de mirada pícara, Miguel Ángel consiguió el billete más caro del Renacimiento, una invitación personal a la ciudad eterna. En el año 1496, con 21 años recién cumplidos, Miguel Ángel entró en Roma por primera vez y se quedó sin aliento. Literalmente. Él, que había crecido entre las callejuelas de Florencia y las canteras de Settignano, se veía ahora rodeado de ruinas que parecían los huesos de un gigante mitológico. Paseaba solo, la capa raída, los ojos como platos, entre los arcos triunfales cubiertos de hiedra. Tocaba las columnas caídas del foro, alzaba la vista hacia los muros agrietados del Coliseo y sentía que cada piedra le susurraba un secreto antiguo. Aquí la antigüedad no era una colección en un jardín, como en Florencia, era el aire, era la mugre que se te pegaba a las sandalias, era la sangre seca de los mártires mezclada con el polvo. Y en ese escenario sobrecogedor, Miguel Ángel comprendió que para ganarse el respeto en esta ciudad, debía crear algo que dialogara de tú a tú con aquellos espectros de mármol. El cardenal Riario, todavía impresionado, le encargó su primera gran obra romana, una estatua de Baco, el dios del vino. Este fue su examen de ingreso, y lo ejecutó con una maestría que dejó a todos mudos, pero a su manera, porque lo que el cardenal esperaba era un Apolo elegante, un ideal clásico de serenidad y belleza abstracta. Lo que recibió fue otra cosa, algo perturbador. El Baco de Miguel Ángel es un joven tambaleante, está borracho, tiene los músculos laxos, la mirada turbia, los labios entreabiertos en una mueca de placer ausente. A su espalda un pequeño fauno travieso mordisquea un racimo de uvas con una risa burlona. La escultura es hipnótica, de un realismo psicológico tan afilado que casi abruma. No es un dios, es un mortal consumido por el vicio. Es la cruda verdad del descontrol. Riario, un príncipe de la iglesia acostumbrado a la idealización, se sintió incómodo, casi ofendido. Se dice que rechazó la obra. Sí, aquella figura era demasiado ambigua, demasiado moderna, demasiado salvaje para sus aposentos. Pero el daño, o mejor dicho, la leyenda, ya estaba hecha. El fracaso de aquel encargo no hizo más que consolidar la reputación de Miguel Ángel como un innovador indómito. Alguien que, si hacía falta, agarraba la tradición por las solapas y la zarandeaba. Pero el verdadero triunfo, la obra que iba a inscribir su nombre con letras de fuego en la historia del arte, estaba a punto de llegar.
Un nuevo protector apareció en el horizonte. El cardenal francés Jean de Villers, un hombre piadoso y de gusto exquisito que había viajado a Roma para servir en la corte papal. Villers tenía en mente su propio funeral. Deseaba una escultura para su futura tumba en la antigua Basílica de San Pedro. Y el tema que escogió fue el más desgarrador del cristianismo: la piedad. La Virgen María sosteniendo en sus brazos el cuerpo muerto de su hijo. Miguel Ángel no solo aceptó el encargo, se lanzó sobre él como un poseso. Lo primero que hizo fue viajar personalmente a las canteras de Carrara, aquellas montañas blancas que se alzaban como un altar de los dioses. Allí, entre los picapedreros que escupían polvo blanco, él mismo inspeccionó cada bloque. Pasaba las manos por la superficie fría, buscando la veta perfecta, el grano compacto, la blancura traslúcida. Necesitaba un mármol sin una sola fisura, sin un punto débil, un bloque que pareciera leche coagulada. Se pasó varias semanas viviendo con los canteros, comiendo sus ranchos, escuchando sus canciones. Quería sentir el alma de la piedra antes de sacarla de la montaña. Y cuando por fin encontró lo que buscaba, lo transportó a Roma con un celo casi litúrgico. Luego se encerró en su taller, corrió el cerrojo, dormía poco, apenas comía. Durante casi 2 años, desde el amanecer hasta mucho después del ocaso, libró su duelo titánico con aquel mármol. Primero el boceto en cera, luego los golpes certeros del cincel, luego las horas infinitas de pulir con piedra pómez, hasta que la carne de la Virgen pareciera tibia al tacto. No permitió que nadie entrara. Trabajaba absolutamente solo. El polvillo blanco lo cubría todo. Flotaba en el aire, se le metía en los pulmones. De lejos, cuando alguien lo espiaba, parecía un fantasma emergiendo de la niebla. Cuando por fin, en la penumbra del taller, Miguel Ángel apartó los paños húmedos que protegían la escultura, el mundo debería haberse detenido. Porque lo que había creado no era una obra de arte, era un milagro, una revelación. El cuerpo exánime de Cristo, con todas las señales del martirio, pero sin una sola deformación grotesca, yacía abandonado sobre el regazo de su madre. La anatomía era perfecta, pero no fría. En el torso lacio, en los brazos caídos, se leía el peso absoluto de la muerte. Y, sin embargo, la mano de María lo sostenía con una delicadeza desgarradora. La Virgen no grita, no se retuerce, no llora. Su rostro, inclinado hacia el Hijo, irradia una tristeza infinita pero contenida, una aceptación que hiela más que cualquier alarido. Lo más alucinante, lo que desató debates entre los canónigos, era la edad de María. Miguel Ángel la esculpió como una jovencita, casi una adolescente. El cardenal Villers, al verla, frunció el ceño. ¿Cómo era posible que la madre fuera más joven que el hijo? Y cuenta la leyenda que Miguel Ángel, con esa mezcla suya de teología heterodoxa y orgullo de creador, respondió sin inmutarse: las mujeres castas y consagradas a Dios no envejecen como las demás. La pureza conserva la juventud. Una explicación que solo él podía dar. No era arrogancia vana, era la certeza de quien ha mirado más allá de la carne. La piedad fue trasladada a San Pedro y Roma contuvo la respiración. La gente se arremolinaba ante la capilla. Los peregrinos se santiguaban. Nunca se había visto nada igual. Un poema de piedra sobre la pérdida y la misericordia. El joven de 24 años se había convertido en leyenda. Pero con la fama llegó la envidia. Y con la envidia, un aguijonazo que le perforó el alma. Ocurrió una noche. Miguel Ángel, que tenía la costumbre de merodear por San Pedro para ver cómo reaccionaba la gente, se detuvo en un rincón oscuro. 2 lombardos, con acento cantarín y gestos expansivos, admiraban la piedad.
Uno de ellos preguntó al otro: ¿quién crees que ha hecho esta maravilla? El otro, sin dudarlo un segundo, respondió: es obra de nuestro compatriota, Cristoforo Solari, el Gobbo de Milán, sin duda. No dijeron Miguel Ángel, dijeron el nombre de otro. Imagina el golpe. No fue un arañazo al orgullo, fue una puñalada. Después de 2 años encerrado, después de la sangre en los nudillos y las noches sin dormir, iban a regalarle su gloria a un cualquiera. La rabia le subió como lava desde el pecho hasta las sienes. Esa misma noche, cuando la basílica quedó vacía y solo el eco de sus pasos rompía el silencio, Miguel Ángel se coló de nuevo. Iba cargado con un farol y con el mismo cincel que había usado para los pliegues del manto. Con furia fría, en la oscuridad más absoluta, empezó a tallar una inscripción en la cinta que cruza el pecho de la Virgen, letra a letra, golpe a golpe. El sonido del acero rasgando el mármol rebotaba en las bóvedas, y cuando terminó, la leyenda dorada decía: Michael Angelus Buonarrotus Florentinus faciebat. Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hizo. Fue la primera y la última vez en toda su vida que firmó una obra. Más tarde, ya viejo, se arrepentiría de ese arrebato de vanidad. Sentiría vergüenza. Pero en aquel instante, ese cincelazo nocturno fue el grito de guerra de un genio que se negaba a seguir en la sombra. Había conquistado Roma. Ya no era un cantero, ni un falsificador, ni un prometedor discípulo. Era el maestro, con mayúsculas. Su nombre volaba ya por toda Italia, rebotando en los palacios de Ferrara, en los canales de Venecia y, por supuesto, en su Florencia natal. Y allí, en Florencia, las tornas habían cambiado. Savonarola, el profeta de fuego, había sido ejecutado y quemado en la misma plaza donde antes encendía sus hogueras. La República florentina, libre de tiranos y de frailes fanáticos, se sentía poderosa, orgullosa, y necesitaba un símbolo que mostrara al mundo su nueva fuerza. Los ojos de los nuevos gobernantes se volvieron hacia aquel hijo pródigo que había puesto de rodillas a Roma. Le hicieron una oferta que ningún otro artista se había atrevido a aceptar. Le ofrecieron una montaña rota. La llamaban el Gigante, o, en italiano, il Gigante. Era un bloque de mármol de Carrara, colosal, más de 5 metros de altura. Un monstruo blanco que llevaba 40 años tirado, cubierto de malas hierbas y de vergüenza, en el patio de la Catedral de Santa María del Fiore. Aquella piedra estaba maldita. Décadas atrás, un escultor llamado Agostino di Duccio había intentado esculpir una figura de profeta, pero no sabía trabajar a aquella escala. Hizo tajos absurdos. Abrió un boquete grotesco entre lo que habrían de ser las piernas. La dejó tan maltrecha que el proyecto se abandonó. Luego llegó otro, Antonio Rossellino, y en lugar de arreglar nada, la dejó aún más lisiada. La roca había sido declarada inservible. Un aborto de mármol. Una broma pesada de la naturaleza. Se rumoreaba que incluso Leonardo da Vinci la había examinado en silencio, pasando sus largos dedos por las grietas, y había rechazado el encargo. Una piedra muerta, una ruina. Y ahora, en un acto de desafío público, se la ofrecían a Miguel Ángel. No era solo un encargo. Era un duelo al amanecer en la plaza del pueblo. Un examen que decidiría si era un mortal afortunado o un semidios. ¿Podría hacer bailar a aquel cadáver de mármol? ¿Podría insuflarle vida donde todos veían una cicatriz insalvable? Para Miguel Ángel, aquella locura era irresistible, porque él no veía la piedra rota. Él ya veía dentro a David, esperando a que alguien lo liberara. Y como él mismo había dicho, su trabajo no era construir, era quitar.
quitar el miedo, quitar la roca sobrante, quitar el fracaso de 40 años. Pero lo que no sabía era que aquel trabajo lo iba a consumir hasta el tuétano, que se iba a encerrar durante 3 años con aquel gigante, durmiendo con las botas puestas, sin cambiarse de ropa, cubierto de polvo, hasta convertirse en una criatura espectral. Y que de aquel bloque malherido iba a surgir el símbolo más perfecto del coraje humano. ¿Te imaginas la escena? En el próximo episodio de esta historia te voy a contar cómo un hombre peleó contra un bloque de 5 metros, lo domó a martillazos y sacó de sus entrañas a un joven pastor que mira al gigante Goliat con la furia helada de quien va a vencer. Y también te contaré cómo ese mismo hombre se enfrentó al poder más descomunal jamás conocido. Un papa guerrero, un mausoleo de pesadilla y un techo que casi lo deja ciego. Esto está al rojo vivo. No te muevas. Florencia, año 1501. Imagínate la escena. Las campanas de la Signoria repican con un alborozo contenido. La ciudad es un hervidero de colores, de pendones con el lirio rojo, de artesanos que dejan el taller y se secan el sudor con la manga. Ha vuelto el hijo pródigo, pero no regresa con la cabeza gacha. Regresa envuelto en una capa de gloria romana, con el nombre resonando aún en los pasillos del Vaticano. Es el autor de la piedad, el hombre que esculpió la escena más conmovedora de la cristiandad. Y los flamantes líderes de la República, esos comerciantes de lana convertidos en estadistas, han decidido que sea él y nadie más quien dé forma al nuevo símbolo de la ciudad. El problema es el material. En el patio de la Ópera del Duomo, esa institución que administraba los trabajos de la catedral, yacía una mole blanca que parecía un elefante muerto. La habían traído de Carrara 40 años atrás con un esfuerzo descomunal. Decenas de bueyes, rodillos de madera, sudor y maldiciones a partes iguales. Pero algo salió mal. El escultor Agostino di Duccio, un tipo competente para obras menores, se enfrentó a aquella masa de más de 5 metros de altura y entró en pánico. Empezó a hacer cortes sin sentido. Mutiló lo que habría de ser el pecho. Abrió un agujero descomunal entre las piernas. Lo estropeó de tal manera que la obra se abandonó. El bloque quedó a la intemperie como un monumento al fracaso. Incluso le apodaron con desprecio Marmore abortum, mármol abortado. Cuando el gran Leonardo pasaba por allí y alguien le sugería rescatarlo, cuentan que torcía el gesto con desagrado. Aquello no era un lienzo para aplicar su esfumato, ni un bronce para fundir. Era un monstruo herido, una roca maldita que nadie quería tocar por miedo a una humillación pública. Pero Miguel Ángel no veía un monstruo, veía un desafío, y a él los desafíos le sentaban como el vino de la casa. Se paró frente al bloque, con los brazos cruzados, la cicatriz de la nariz marcándole el perfil. Dio vueltas a su alrededor como un león enjaulado. Lo olfateó. Se subió a los andamios improvisados y palpó cada fisura, cada tajo mal dado por sus predecesores. Los canónigos de la catedral, nerviosos, se jugaban su prestigio. Le preguntaron si era posible. Él, con aquella seguridad suya que tanto mosqueaba a sus enemigos, respondió que dentro de esa piedra había una figura perfecta, que él solo tenía que quitar lo que sobraba. Exactamente eso. Dijo ver a David, el pastor, el guerrero, el símbolo de la pequeña república que se enfrentaba a los Goliat de Europa. El contrato se firmó en agosto de 1501. Las condiciones eran claras: 2 años de trabajo, 6 florines de oro al mes y la promesa de obrar un milagro. Desde el primer día, Miguel Ángel hizo algo que definía su personalidad. Se aisló. No quería miradas curiosas,
no quería consejos. Ordenó levantar una empalizada de madera alta y tupida alrededor del bloque, una cerca opaca que convertía aquel rincón del patio en un santuario secreto. Nadie, absolutamente nadie, podía ver lo que ocurría allí dentro. Se corrió la voz de que el artista era un loco, un misántropo, que se escondía porque no sabía por dónde meterle mano. Los murmullos llenaban las tabernas, pero la verdad era mucho más inquietante. Allí dentro se estaba librando una batalla entre un hombre y un titán. Imagínate esa reclusión. El verano toscano aprieta, el calor sube del empedrado y se pega a la madera como una lapa. Dentro del recinto, Miguel Ángel no se concede un respiro. Se quita la camisa, se ata un pañuelo en la frente para que el sudor no le nuble la vista y empuña el cincel. No es un trabajo de filigrana, es una demolición controlada. Los testigos lejanos, los pocos que podían atisbar algo desde los tejados, contaban escenas de pesadilla. Decían que el hombre golpeaba la piedra como un poseso, que con cada martillazo saltaban esquirlas del tamaño de un puño, que el sonido no era el repiqueteo delicado de un orfebre, era el estruendo de un herrero. Miguel Ángel, sudando a mares, parecía ido. Trabajaba de pie, encaramado en andamios, girando alrededor de la masa blanca. Dormía allí mismo, sobre un jergón tirado en la tierra, sin descalzarse apenas. La gente decía que si te acercabas de noche a la empalizada, aún se oían los golpes secos, rítmicos, como el latido de un corazón furioso. La leyenda negra, alimentada por sus rivales, decía que iba a reventar el bloque, que el David se partiría como un bizcocho en el último golpe. Pero pasaban los meses y la empalizada seguía en pie, y el polvo de mármol que se filtraba por las rendijas era cada vez más fino, signo de que la bestia ya estaba domada y se pasaba al pulido. Pasaron 3 años, 3 años de un hombre enfrentado a su destino. En enero de 1504, Miguel Ángel se asomó por encima de la cerca y dijo las palabras que Florencia llevaba una década esperando. Ya está. El día del desvelamiento fue una fiesta. Retiraron los tablones y la ciudad entera se quedó sin habla. Literalmente, sin habla. Lo que vieron no era una escultura. Era un ser vivo, atrapado en el mármol. Un joven perfecto, de pie, en el instante previo a la acción. No es el David victorioso con la cabeza de Goliat a sus pies, como lo había esculpido Donatello, en una pose casi festiva. No, este es el David que aún no ha lanzado la piedra. Es el momento exacto de la concentración total. La frente ligeramente fruncida, las cejas arqueadas en un gesto de furia controlada, las narices dilatadas, la mirada clavada en un enemigo invisible al que está midiendo, al que está desafiando con la mente antes de que la onda entre en acción. Los nudillos de la mano derecha están apretados sobre la correa de cuero, los músculos del cuello tensos como cables de acero. La postura es el clásico contraposto, el peso sobre una pierna, la cadera basculada. Pero no hay nada de la serenidad olímpica de los griegos en esa postura. Es la quietud de una pantera antes de saltar. Es la representación perfecta de lo que los florentinos bautizaron como terribilità. Ese poder aterrador, esa energía comprimida a punto de estallar. Aquel muchacho de mármol de más de 4 metros de altura no era solo un pastor bíblico. Era el ciudadano soldado. Era la pequeña Florencia, culta y refinada, pero dispuesta a agarrar la onda y partirle el cráneo al primer tirano que se le pusiera por delante. Ya fuera un duque de Milán, un rey francés o el mismísimo papa. Nadie podía creer que aquello hubiera salido del bloque mutilado.
Miguel Ángel había obrado el prodigio de encajar la anatomía en los huecos que otros habían dejado. Aquel agujero desastroso entre las piernas ahora era el vacío perfecto que separaba los muslos del héroe. La piedra muerta se había convertido en un símbolo eterno. La comisión de artistas se reunió para decidir dónde colocar semejante maravilla. Estaban allí los pesos pesados del arte: Botticelli, Perugino, Filippino Lippi y, por supuesto, Leonardo da Vinci. La idea original de las autoridades eclesiásticas era subir la estatua a uno de los contrafuertes de la catedral, a más de 20 metros de altura. Pero cuando vieron aquel rostro, cuando sintieron la mirada de David, se dieron cuenta de que aquello era un error. Esa mirada era demasiado humana, demasiado viva. No podía estar mirando a las gárgolas, tenía que mirar a los tiranos, a los de carne y hueso. Tenía que estar en la plaza, frente al Palazzo Vecchio, el corazón político de la ciudad, donde se decidían las guerras y las paces. Y allí lo llevaron. El traslado del gigante fue una pesadilla logística. 40 hombres y un artefacto de vigas y cuerdas que crujía de manera espeluznante. Tardaron 4 días en recorrer unos centenares de metros. Por las noches, la estatua dormía en mitad de la calle, custodiada por guardias. Y lo más oscuro de todo, durante el traslado, un grupo de exaltados leales a la facción de los Medici, los que odiaban aquel símbolo republicano, apedrearon la estatua. Imagínate, querer destruir a David a pedradas, un sacrilegio. Pero no pasó nada. El mármol de Carrara es más duro que el odio. El David llegó a su pedestal y se alzó como un guardián eterno. Fue en esos mismos años cuando el destino le puso frente a frente con un rival que era su antimateria: Leonardo da Vinci. Se llevaban 23 años. Eran como el agua y el aceite, o mejor, como el fuego y el hielo. Leonardo era hermoso, alto, elegante, vestía túnicas rosas y lino finísimo, y se rodeaba de un séquito de jóvenes discípulos que lo adoraban y colgaban de cada una de sus palabras. Tocaba la lira, cantaba, hacía experimentos. Era el príncipe de los espíritus. Miguel Ángel, por el contrario, era un erizo. Huraño, solitario, vestía siempre de paño tosco y oscuro, calzaba botas de cuero sin desbastar y tenía las manos siempre sucias. Si Leonardo defendía la pintura como el arte intelectual supremo, Miguel Ángel replicaba que no había mayor verdad que la escultura, el arte de arrancar la forma de la materia bruta. Se despreciaban cordialmente. No podían ni cruzar una calle sin lanzarse miradas asesinas. Y la República, con un sentido del espectáculo que ya quisieran hoy los productores de televisión, decidió organizarles un duelo. Un cara a cara, en el salón más importante del gobierno, el salón del Gran Consejo del Palazzo Vecchio. Les encargaron 2 frescos gigantescos para decorar las paredes opuestas de la misma sala. El tema: las glorias militares de Florencia. Sería la batalla de los siglos. Leonardo eligió la batalla de Anghiari, una carga de caballería feroz, hombres y bestias enloquecidos, polvo, sangre y furia. Miguel Ángel escogió un episodio más extraño y mucho más complejo: la batalla de Cascina. Un momento en que los soldados florentinos, que se relajaban bañándose en el río Arno, son alertados de un ataque súbito del enemigo. La idea era una locura: pintar un montón de hombres desnudos, mojados, a medio vestir, en las posturas más retorcidas posibles, saliendo del agua y armándose a toda prisa. Era la excusa perfecta para demostrar quién era el rey de la anatomía. Se pusieron manos a la obra con los cartones, aquellos dibujos preparatorios a escala real
¿Qué eran las obras maestras antes de la obra maestra? El cartón de Miguel Ángel causó un terremoto en el mundo del arte. Era una sinfonía de torsos, brazos y piernas en escorzos imposibles. Los artistas jóvenes de toda Italia, entre ellos un chaval espabilado llamado Rafael, peregrinaban a la sala donde estaba expuesto y lo copiaban con devoción. Decían que aquello era la escuela del mundo. El problema es que ninguno de los dos frescos se terminó nunca. Leonardo, empeñado en experimentar, usó una técnica de encáustica antigua que falló estrepitosamente. Los colores chorrearon como cera de vela y la obra se arruinó. La de Miguel Ángel ni siquiera llegó a la pared. En plena fiebre creativa, recibió una llamada que le heló la sangre. El nuevo papa lo reclamaba en Roma de inmediato. La rivalidad quedó congelada para siempre. Julio II, Giuliano della Rovere, el Papa Guerrero. Un nombre que en los anales de la Iglesia resuena entre cañonazos y cánticos gregorianos. No era un santo varón que pasara las horas entre manuscritos. Era un tueno, un hombre de complexión robusta, barba blanca y unos ojos que despedían chispas. Vestía la coraza bajo la capa pluvial, montaba a caballo como un condottiero y dirigía personalmente sus ejércitos para recuperar los territorios pontificios. Le llamaban Il Terribile, el Terrible, y su ambición no tenía límites. Quería convertir Roma en la capital indiscutible del mundo. Pero no solo políticamente. Quería inmortalizarse a lo grande. Y para ello tenía dos sueños. El primero, derribar la vieja basílica paleocristiana de San Pedro, construida por el emperador Constantino, y levantar en su lugar la catedral más imponente jamás imaginada. El segundo, construirse a sí mismo un mausoleo en vida que eclipsara las pirámides de Egipto y los sepulcros de los Césares. Y para esa segunda tarea no quería a un arquitecto, quería a Miguel Ángel. Así que en 1505 llega a Roma. El Papa lo recibe, no de rodillas, sino con un abrazo robusto y una sonrisa fiera. Le extiende los planos. No es un sarcófago. Es un edificio de 3 pisos, una pirámide de mármol erizada de 40 estatuas de tamaño natural. En la base, las alegorías encadenadas de las artes vencidas por la muerte del mecenas. En el centro, los gigantes. Moisés, San Pablo, la vida activa y la contemplativa. En la cúspide, el féretro del Papa, elevado hacia el cielo por ángeles de bronce. Un monumento que costaría más que una guerra. Miguel Ángel escucha y siente que los pies no le caben en el suelo. Eso era todo lo que siempre había deseado. Un proyecto tan absurdo, tan titánico, que solo él, el loco del mármol, podía intentarlo. El Papa le da carta blanca, y Miguel Ángel sale disparado hacia Carrara. Allí se pasa 8 meses de su vida. 8 meses viviendo con los canteros, durmiendo en barracones, escalando riscos con riesgo de romperse la crisma. Selecciona personalmente cada bloque. No se fía de nadie. Hace cortar decenas de toneladas de mármol estatuario. El proyecto era tan grande que una flota de barcos tuvo que llevarlo hasta Roma. Cuando el mármol llega y se apila en el puerto, se forma una montaña blanca que tapa el sol. El Papa sale a verla y casi se marea de gusto. Pero en ese momento, el veneno empieza a hacer efecto. En la corte papal estaba un hombre que odiaba a Miguel Ángel con todas sus fuerzas. Donato Bramante, el arquitecto favorito de Julio II. Bramante era el encargado del otro sueño, la nueva Basílica de San Pedro. Un tipo brillante, simpático, intrigante como una comadreja. Veía a Miguel Ángel como un intruso peligroso que podía desviar los fondos papales hacia su costoso mausoleo. Así que Bramante sembró la duda. Al oído con esa sutileza de los cortesanos,
le dijo al Papa que construirse una tumba en vida daba mala suerte, que era desafiar a la providencia, que además salía demasiado caro, y que había que centrarse en la basílica. Julio II, cuyo temperamento era tan firme como una veleta, le da la razón. De repente, el mausoleo ya no es la prioridad. La montaña de mármol se queda varada en la plaza de San Pedro. Miguel Ángel pide audiencia para que le paguen al transportista, para que le financien los siguientes pasos, y las puertas del Palacio Pontificio se cierran. Literalmente. Llega un día, se planta en la entrada, y un palafrenero le corta el paso con grosería. Su santidad no recibe a nadie, y no está obligado a dejar entrar a todo el que se le antoje. Esa frase fue la mecha. Si a un español le escupes en el escudo, te reta a duelo. Si a Miguel Ángel le cerrabas la puerta en las narices, desencadenabas una tormenta. El artista se queda blanco, no tiembla, no suplica. Se gira, vuelve a su taller y escribe una carta breve y cortante al Papa. Luego, vende todas sus propiedades en Roma, las herramientas, los muebles, todo. Ensilla el caballo y en medio de la noche sale al galope hacia Florencia. Iba ciego de furia. Antes de marcharse dejó dicho a gritos: «Si su santidad me necesita, que me busque fuera de Roma. Aquí no me vuelve a ver». Cuando Julio II se enteró, montó en una cólera bíblica, tiró la tiara, golpeó la mesa. Aquel escultor, aquel artesano, se atrevía a desafiarlo a él, al vicario de Cristo. Envió 5 correos a galope tendido hacia Florencia, con órdenes terminantes: devuelvan al fugitivo. Y no solo pedía, amenazaba. Si la República protegía a Miguel Ángel, habría sanciones, quizás la guerra. La señoría de Florencia, esos mismos que habían erigido al David como símbolo de rebeldía, fueron los que ahora temblaban y le rogaban al artista que volviera, que no los metiera en una guerra con Roma. Pero él se negó. «No pienso volver para que me cuelguen como a un bandido». Estuvieron varios meses en un pulso que parecía de 2 potencias. El Papa guerrero contra el artista rebelde. Hasta que Julio II, que estaba en campaña militar conquistando Bolonia, cedió lo impensable. Le pidió a Miguel Ángel que fuera a verle allí, con una soga al cuello, simbólicamente, a pedir perdón. Miguel Ángel cedió. El encuentro fue tenso hasta el paroxismo. Julio II, sentado en su trono, le echó una mirada que habría fulminado a cualquier otro. Le gritó delante de toda la corte: «En lugar de venir tú a nosotros, has esperado a que nosotros viniéramos a buscarte». El silencio era absoluto. Un cardenal intentó interceder, tartamudeando que los artistas no entendían de etiqueta y que eran unos ignorantes. Error fatal. El Papa agarró el bastón y le arreó tal golpe al cardenal que lo mandó tambaleándose fuera de la sala. Luego respiró hondo y perdonó a Miguel Ángel. Pero el mausoleo ya era agua pasada. Julio II tenía un nuevo plan, una idea que le había susurrado Bramante, seguro de que esta vez Miguel Ángel se rompería la crisma. En lugar de esculpir, iba a pintar. Y no un cuadro cualquiera, iba a pintar un techo. El techo de la Capilla Sixtina. Una bóveda de más de 1000 metros cuadrados, a casi 20 metros de altura, con una curvatura maldita. Bramante le había dicho al Papa que aquel escultor arrogante, que además odiaba la pintura, haría el ridículo. Sería la venganza perfecta. Miguel Ángel se negó, suplicó. Repitió que su oficio no era la pintura, que el color no era lo suyo, que ese encargo era para Rafael. Pero Julio II ya lo había decidido. Con la misma terquedad que él había usado para esculpir el David, el Papa lo forzó a aceptar. Contra su voluntad, contra su salud, contra su cordura.
le esperaban 4 años de tortura. 4 años suspendido en el aire, con la pintura goteándole en los ojos y la espalda convertida en un nudo de dolor. Y lo que pintó allí arriba cambió la historia del arte para siempre. Pero esa batalla, la del techo, fue tan épica que se merece un capítulo aparte. Y te lo voy a contar justo después. ¿Preparado para subir al andamio? Octubre de 1512. Las campanas de Roma doblan anunciando la víspera de Todos los Santos, y un murmullo recorre la ciudad como un escalofrío. Por fin, después de 4 años de silencio y secretos, los andamios de la Capilla Sixtina van a ser desmontados. Julio II ha estado impaciente hasta la exasperación. Durante todo ese tiempo, ha subido docenas de veces por aquellas tablas inseguras para gritarle a Miguel Ángel que acabara de una vez, que quería ver, que la cristiandad entera estaba esperando. Y ahora el Papa se planta en el centro de la capilla vacía, alza la vista y lo que ve lo fulmina. Literalmente, arriba no hay un techo pintado, hay un universo, una explosión de color y anatomía que parece haber reventado la piedra. Un remolino de profetas, sibilas, atletas desnudos y escenas bíblicas que palpitan en una dimensión imposible. 4 años antes no había nada. Solo un cielo raso estrellado, azul oscuro, con unas pocas estrellas doradas. Ahora hay más de 300 figuras, cada una con una energía contenida que parece a punto de desbordarse. Julio II, el guerrero, el hombre que doblaba reyes con la mirada, se queda mudo. La capilla huele todavía a cal fresca. Y en ese silencio, mientras el Papa intenta procesar lo que ven sus ojos, sucede algo que resume la relación tormentosa entre ambos. El Papa le pide que añada más oro, más brillo, como si aquello necesitara más lujo. Y Miguel Ángel, desde arriba, sin inmutarse, responde: los profetas y los apóstoles no eran gente rica. La verdadera luz no la da el pan de oro. Julio II aprieta los dientes, pero no replica. Ese era el poder del genio. Pero retrocedamos. Porque esos 4 años sobre el andamio no fueron un arrebato creativo. Fueron un calvario. Cuando Miguel Ángel aceptó a regañadientes el encargo, lo hizo convencido de que sería una trampa mortal. Y al principio lo fue. Bramante, su eterno rival, le impuso ayudantes toscanos. Un grupo de pintores de fresco que, según él, le ayudarían con la técnica que Miguel Ángel aún no dominaba. El artista los observó 2 días, vio brochazos vacilantes, composiciones rígidas. Al tercer día, sin dar explicaciones, tapió la puerta de la capilla por dentro y los echó a todos. A todos. Se quedó solo. Y no solo despidió a los ayudantes. Desmontó también las torpes estructuras de Bramante y diseñó él mismo un andamio colgante. Una maravilla de ingeniería que se anclaba a las paredes y no tocaba el suelo, permitiendo que las misas se celebraran abajo, mientras él, a 20 metros de altura, libraba su guerra contra la cal y el pigmento. La técnica de la pintura al fresco es infernal. Lo saben todos los que la han practicado. Consiste en aplicar pigmento sobre el enlucido húmedo, el intonaco. Una vez que la cal se seca, la pintura queda sellada para siempre. Pero no puedes corregir, no puedes borrar. Cada jornada tienes que preparar solo la cantidad de enfoscado que vas a pintar en ese día. La giornata la llaman. Si te equivocas en el dibujo, si la mezcla de color no te gusta, tienes que coger un martillo, picar la pared, arrancar el trabajo del día y volver a empezar desde cero. Es una disciplina de monje y un pulso de cirujano. Y Miguel Ángel, que jamás había pintado un fresco en su vida, se enfrentaba al mayor lienzo jamás concebido. Los primeros meses fueron una pesadilla. La humedad de Roma,
se colaba por las grietas y le arruinaba el enlucido. Llovía dentro. El moho empezó a devorar sus primeras figuras. Entró en pánico. Bajó del andamio, fue corriendo a ver al Papa y le dijo que aquello era un error, que se lo diera a otro. Pero Julio II lo paró en seco. Le dio ánimos, dinero y le mandó de vuelta. Así que Miguel Ángel regresó. Se secó el sudor, preparó una nueva mezcla de cal resistente al moho y empezó de cero. Y esta vez ya no paró. Piensa en la postura. 4 años con el cuello doblado hacia atrás, la columna vertebral metida en el estómago, los brazos en alto durante horas, los ojos permanentemente irritados porque la pintura chorrea y el polvo de la cal te abrasa la córnea. Él mismo lo describió en un soneto que envía a un amigo, con ese humor suyo tan amargo. He engendrado un bocio en esta fatiga, como el agua a los gatos de Lombardía. El vientre se me pega a la barbilla, la barba apunta al cielo, el cráneo cae a la espalda y el pecho se me arquea como el de una arpía. Pintaba de día, de noche, comía sin bajarse del andamio. Un mendrugo de pan y un trago de agua. Dormía allí arriba, vestido, con las botas puestas, que llegaron a deshacerse y a pegarse a la carne, de manera que al quitárselas un día, la piel le salió con ellas. Eso no es una metáfora. Es lo que Vasari cuenta que él mismo le confesó. Y sin embargo, no se rindió. La rabia, la frustración, el dolor, todo lo transformó en energía. Empezó por el lado equivocado. Eligió el diluvio universal como escena de apertura, y las figuras le quedaron pequeñas, apiñadas, difíciles de leer desde abajo. Hizo un apaño, revisó la escala, y en las siguientes escenas todo creció. Las figuras se volvieron colosales, la anatomía explosiva. Cada profeta era un titán, cada sibila una diosa antigua bautizada en el Jordán. Dividió la bóveda en 9 escenas centrales del Génesis, rodeadas de ignudi, esos jóvenes desnudos de belleza pagana que sostienen guirnaldas y medallones. En los laterales, los profetas y las sibilas se alternan como atlantes de la fe. Y en las pechinas de las esquinas, las escenas de la salvación de Israel. Pero el momento álgido, la imagen que hoy es sinónimo de cultura occidental, está en el centro, la creación de Adán. 2 manos a punto de tocarse. El dedo índice de Dios Padre, cargado de energía cósmica, envuelto en un torbellino de ángeles y mantos violáceos, se estira hacia el dedo lacio de Adán, que aún no tiene vida. Entre ambos, un espacio mínimo, 1 milímetro de aire que contiene toda la tensión del universo. Como si en ese breve hueco se estuviera decidiendo la historia de la humanidad. Es una imagen que resume la teología del Renacimiento, el hombre a imagen de Dios, a punto de recibir el soplo de la consciencia. Cuando por fin, en vísperas de Todos los Santos de 1512, Miguel Ángel dio la última pincelada, su cuerpo era una ruina. Había perdido visión, había envejecido 20 años en 4. Pero había vencido. Bajó del andamio tambaleándose. La capilla se abrió al clero, a los cardenales, a los embajadores. El impacto fue indescriptible. Cuentan que algunos caían de rodillas nada más entrar. Rafael, su gran rival, entró con el ceño fruncido y salió con los ojos como platos. Dicen que al día siguiente, el joven maestro de Urbino pintó a un profeta en una de sus propias obras, San Agustín, y le añadió una musculatura y un volumen que jamás había pintado antes. El estilo de Miguel Ángel acababa de arrasar con todo y se convertía en la nueva norma. Pero la alegría duró un suspiro. Como siempre en la vida de este hombre. 4 meses después, en febrero de 1513, Julio II muere, y se lleva con él la protección, la presión
y el sueño del mausoleo, porque el Papa había dejado dicho que los herederos de su familia, los de la Rovere, debían continuar el proyecto, y esos herederos se convertirían en la sombra alargada que perseguiría a Miguel Ángel durante los siguientes 40 años. Aquel iba a ser el calvario más largo, la tragedia que él mismo bautizaría con amargura como la tragedia de la sepultura. Teóricamente, la muerte de Julio II debía liberar a Miguel Ángel. Podía volver a su Florencia, al mármol, al cincel. Pero los de la Rovere le exigieron cumplir el contrato, un contrato que ya había cambiado de dimensiones. Y sobre el trono de San Pedro se sentó un nuevo papa, León X, el hijo de Lorenzo el Magnífico. Giovanni de Medici, el antiguo compañero de mesa de Miguel Ángel. Aparentemente una bendición, en realidad una condena, porque León X, miope y obeso, amante del lujo y la caza, tenía una obsesión muy distinta: glorificar a los Medici, no a los de la Rovere. El mausoleo de Julio II era un estorbo, así que le encargó a Miguel Ángel una nueva tarea titánica y completamente absurda para un escultor. Le pidió que diseñara y construyera la fachada de la Basílica de San Lorenzo, la iglesia familiar de los Medici en Florencia. Miguel Ángel se resistió con todas sus fuerzas. Imploró. Dijo que su deber era la tumba, que los herederos de Julio II lo acosaban, que no podía empezar otra cosa. Pero León X fue inflexible, y Miguel Ángel, como siempre, se doblegó a regañadientes. Perdió años enteros, viajando una y otra vez a Carrara, extrayendo mármol, construyendo caminos de montaña solo para transportar los bloques. Una tarea de ingeniería faraónica que le arruinó la salud. Y cuando ya tenía toneladas de mármol apiladas en la plaza de San Lorenzo, el Papa canceló el proyecto. Sin más, falta de fondos, nuevas prioridades, intrigas cortesanas. La fachada de San Lorenzo se quedó para siempre en un muro de ladrillo áspero, una cicatriz en la piel de Florencia. Y Miguel Ángel, con las manos vacías y los años perdidos, tuvo que encarar la ira de los de la Rovere, que lo acusaban de haber cobrado por la tumba y no haberla terminado. Le llamaron ladrón, le llamaron estafador. Le llevaron a los tribunales. Fue un infierno. En medio de ese acoso, logró volver al mármol. El proyecto original del mausoleo se había ido encogiendo como un pastel al que todos meten mano. Pasó de ser un edificio exento a un sepulcro adosado a la pared de la pequeña iglesia romana de San Pietro in Vincoli. 6 versiones distintas, 6 contratos, 40 años de angustia y de cartas desesperadas. Pero en esa obra mutilada, en ese naufragio de ambición, Miguel Ángel dejó una figura en la que parece haber vertido toda la furia y toda la decepción de su existencia, el Moisés. Esa escultura hay que verla en persona para entenderla. No es un profeta en paz. Miguel Ángel eligió el momento exacto en que Moisés desciende del Sinaí con las tablas de la ley y descubre a su pueblo adorando al becerro de oro. Está sentado, pero su cuerpo es un resorte a punto de saltar. La cabeza girada, la boca entreabierta, la barba caudalosa como si temblara de furia, los músculos tensos como cables a punto de reventar. Su mirada es un rayo. Se dice que Miguel Ángel, al terminar, le gritó al mármol: ¡habla! Una leyenda, claro. Pero cuando estás delante de esa mole de mármol, te lo crees. Aquel profeta a punto de romper las tablas contra el suelo no era Moisés. Era el propio Miguel Ángel, el genio traicionado por mecenas mezquinos, el profeta de la forma perfecta, rodeado de mediocres y envidiosos
que le arruinaban los planes. Los años pasaron con un ruido sordo de batallas. Sobrevivió al saco de Roma en 1527, cuando las tropas imperiales de Carlos V, luteranos y mercenarios, entraron en la ciudad, quemaron iglesias, torturaron a cardenales y orinaron en los altares. Una barbarie que conmocionó a Europa. Miguel Ángel lo vio todo desde Florencia, y en ese caos la República Florentina expulsó de nuevo a los Medici y se declaró independiente. Miguel Ángel, en un giro que sorprendió a todos, se puso al servicio de la República, pero no como artista, como ingeniero militar en jefe. Proyectó fortificaciones imposibles. Diseñó bastiones y murallas para defender la ciudad de las tropas papales que tarde o temprano vendrían a aplastar la rebelión. Florencia resistió 10 meses de asedio. Miguel Ángel, siempre paranoico, siempre al borde de la crisis de nervios, se enfrentó a la enésima traición. Supo que alguien dentro de la ciudad conspiraba para asesinarle y fugarse. Y entonces él, que había jurado defender Florencia, también se fugó en secreto. Huyó a Venecia. Fue una mancha en su honor. Regresó poco después, y cuando Florencia cayó y los Medici volvieron al poder con ayuda de las tropas imperiales, tuvo que esconderse y luego humillarse para obtener el perdón. El Papa Clemente VII, otro Medici, le perdonó la vida y la libertad, pero a cambio de un precio: volver a Roma para seguir sirviendo a la familia. Y entonces, en 1534, llega el encargo definitivo, el que cierra el círculo. Paulo III, de la familia Farnesio, le pide que pinte el muro del altar de la Capilla Sixtina, justo debajo de su propio techo, el juicio final. Miguel Ángel tiene ya casi 60 años, está cansado, escéptico. Ha visto demasiado horror y demasiada traición, y la obra que va a pintar no se parece en nada al techo. Allí arriba había esperanza. Aquí abajo solo hay juicio. El juicio final es un torbellino de carne y desesperación. Más de 400 figuras en una composición sin arquitectura, sin columnas, sin paisaje. Solo un vórtice de almas desnudas que ascienden y caen. En el centro, un Cristo sin barba, atlético como un Apolo olímpico, con el brazo alzado en un gesto que no es de misericordia, sino de condena. La Virgen, a su lado, se encoge sobre sí misma, impotente. Abajo, los muertos emergen de la tierra. Los condenados son arrastrados por demonios. Caronte les golpea con el remo en la barca de la laguna Estigia. Una visión aterradora, pagana y cristiana al mismo tiempo, que reflejaba la angustia de una época marcada por la reforma luterana y el miedo al fin del mundo. Y Miguel Ángel, como siempre, se vengó de sus críticos dentro de la propia obra. El maestro de ceremonias del Papa, Biagio da Cesena, declaró al ver los desnudos que aquello era más digno de una taberna de mala muerte o de unas termas que de una capilla papal. Miguel Ángel no rechistó. Simplemente pintó a Cesena en el infierno, en el papel del rey Minos, con orejas de burro y una serpiente enroscada al torso que le muerde los genitales. Cuando Cesena fue a quejarse al Papa, suplicando que obligara al artista a borrarlo, Paulo III le respondió con una ironía deliciosa: «Si estuvieras en el purgatorio, aún podría sacarte, pero mi poder no alcanza hasta el infierno». Y en el infierno se quedó Biagio para siempre. Pero el escándalo no terminó ahí. La obra era demasiado cruda para la Contrarreforma. Tras la muerte de Miguel Ángel, otro papa ordenó cubrir todas las desnudeces con paños de pureza. Mandó a Daniele da Volterra, al que desde entonces apodaron Il Braghetone, el calzonero,
a pintar velos sobre los genitales de santos y condenados. Una censura absurda que aún hoy, pese a las restauraciones, deja cicatrices en el fresco. En medio de esa vorágine, el anciano Miguel Ángel se refugió en lo que quedaba de su espíritu y encontró consuelo en una mujer, Vittoria Colonna, marquesa de Pescara. Una mujer de una inteligencia y una sensibilidad fuera de serie, poeta, teóloga, viuda de un héroe militar. Entre ellos nació un amor platónico, espiritual, de una intensidad que traspasaba las cartas y los poemas. Miguel Ángel, que nunca se había casado, que jamás tuvo hijos, encontró en ella la única amistad verdadera de su vida. La muerte de Vittoria, en 1547, lo sumió en un pozo de desesperación del que nunca salió del todo. Confesó que casi pierde la razón. A partir de ahí, dedicó sus últimos años a la arquitectura y a la poesía. Fue nombrado arquitecto jefe de la fábrica de San Pedro. Y sin cobrar un solo ducado, ofreciendo su trabajo como un acto de fe, retomó el plan original de Bramante y diseñó la cúpula más majestuosa que corona el horizonte de Roma. Una cúpula que no vería terminada en vida, pero que respira su aliento. Escribió sonetos oscuros, llenos de dudas religiosas, de arrepentimiento, de vocación de eternidad. Murió en febrero de 1564, a punto de cumplir 89 años, en su taller de Roma, solo, sin esposa, sin hijos, con la única compañía de sus criados y de aquel amor imposible por la piedra. Era huraño, insoportable, miserable, desconfiado, obsesionado con el dinero y al mismo tiempo el artista más divino que haya pisado la tierra. Un titán que, como nadie, supo expresar en el mármol y en el color toda la complejidad, la grandeza y la tragedia de la existencia humana. No solo creó obras maestras, él mismo fue una obra de arte, esculpida a base de contradicciones, sufrimiento y una voluntad indomable. Soy Alejandro Montiel, y esto ha sido Vidas que marcaron la historia. Si este relato te ha removido algo por dentro, no te lo quedes solo para ti. Suscríbete, dale a la campana y escríbeme en los comentarios qué otro genio atormentado te gustaría que trajéramos a este canal. La historia está